Recordemos que un ángulo está comprendido por un vértice y dos semirrectas, o sea, un punto que es el vértice y dos semirrectas que parten de ese punto y que forman sus lados. Aprendimos a medir ángulos con el transportador, apoyando en uno de sus lados el transportador y midiendo sobre el otro lado hasta qué amplitud llega. Por ejemplo, cuando tomamos un ángulo recto, sabemos que la amplitud es de 90 grados. Si en cambio tomamos, por ejemplo, un ángulo llano, ¿sí? Sabemos que su amplitud es de 180 grados. Bien, esta manera de medir los ángulos en grados, ¿sí? Em, Se mide en la dirección contraria a las agujas del reloj, ¿sí? Lo que llamamos sentido antihorario, es la forma positiva de medir un ángulo. Por eso, si nosotros medimos desde los dos lados coinciden, empezamos a hacer una apertura en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces la amplitud angular va en aumento, ¿no? Hasta dar una vuelta completa que corresponde a una amplitud angular de 360 grados. Bien, de la misma manera podríamos empezar el recorrido con la apertura en el otro sentido, a favor de las agujas del reloj. Ese sentido de medir la amplitud angular es lo que llamamos el sentido negativo. ¿Sí? Es como cuando en la recta numérica, desde el cero, por ejemplo, nos queremos mover 4 unidades. Bueno, pero una cosa es moverse 4 unidades hacia la derecha y llegar al número 4. Otra cosa es moverse 4 unidades hacia la izquierda y llegar al número -4. En ambos casos nos movimos 4 unidades, pero cuando lo hacemos hacia la derecha del cero, al número relativo, a la posición relativa, la identificamos poniéndole un más adelante a ese 4, a esa distancia que recorrimos. En cambio, si la distancia la recorremos en el otro sentido, para indicar eso le ponemos un menos adelante. Bueno, en este caso es lo mismo. Si yo voy a considerar una amplitud angular, voy a considerar una amplitud angular de 90 grados, pero recorrido en este sentido, entonces voy a decir que este ángulo es de -90 grados. ¿Sí? Bien, pero no es la única manera de medir los ángulos. También hay otra manera que es con unidad de medida los radianes. Así que vamos a aprender sobre los radianes un poquito también. Consideremos en el plano cartesiano un sistema de dos ejes. Y consideremos la circunferencia que tiene el centro en el origen de coordenadas en el 0, 0 y tiene radio 1. Esto es lo que llamamos la circunferencia unitaria. Ahora bien, nosotros sabemos que si marcamos un ángulo, este ángulo se mide con la unidad de medida grados, como hemos visto recién, y esta forma de medir los ángulos corresponde al sistema de medición sexagesimal. ¿Qué sería un grado? Un grado sería, dado que la vuelta completa son 360 grados, un grado sería un 360ava parte de la vuelta completa, ¿sí? Entonces, si uno pudiera marcar un 360avos de la vuelta completa, eso correspondería a un grado. Esa es la unidad de medida
del sistema sexagesimal. Pero vamos a trabajar ahora con otro sistema de medición, que es el sistema de medición circular o radial, donde la unidad de medida no es el grado, sino el radial. Para eso consideremos lo siguiente. Por ejemplo, si yo marco un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ese ángulo de 90 grados, ese ángulo de 90 grados subtiende un arco que sería este. ¿Sí? Así se dice. Se dice que el ángulo subtiende el arco. O sea, es el ángulo que respecto de la circunferencia unitaria corresponde a ese arco. Está debajo de ese arco. Sus lados terminan en ese arco. Bueno, ¿cuánto mide este arco? Recordemos cómo se mide el perímetro de un círculo, ¿sí? Recordemos que el perímetro de un círculo es 2pi por radio, o pi por diámetro, que es lo mismo. En este caso, entonces, este círculo que tiene radio 1 tendría como perímetro 2pi por 1. Sería 2pi. 2pi unidades es lo que mide el perímetro de este círculo, o lo que mide la circunferencia completa. La vuelta completa mide 2pi. ¿Sí? Entonces, eh, sería la longitud de la circunferencia unitaria, sería 2pi. Bien, entonces, ¿cuánto va a medir este arco, el que está marcado? El arco que 90 grados subtiende ese arco. Bueno, este arco va a medir, fíjense que es la cuarta parte de la circunferencia completa, entonces la cuarta parte de 2pi. Este arco va a medir, entonces, 2pi sobre 4, que simplificando es pi sobre 2. Este arco mide pi sobre 2. Por lo tanto, vamos a decir que este ángulo mide, en este nuevo sistema de medición radial o circular, mide pi sobre 2 radianes. Entonces, 90 grados sería el equivalente a pi sobre 2 radianes. Así es como se escribe. ¿Sí? De la misma manera, por ejemplo, si yo considero el ángulo llano, ¿sí? El ángulo de 180 grados, el ángulo de 180 grados, subtiende a todo este arco hasta acá. ¿Y cuánto mide todo este arco? Bueno, es la mitad de la circunferencia. Si la circunferencia medía 2pi, esto mide 2pi sobre 2, sería pi. Entonces, como este arco mide pi y el ángulo de 180 subtiende a ese arco, vamos a decir que el ángulo de 180 grados, medido en el sistema sexagesimal, corresponde a un ángulo que mide pi radianes en el sistema radial o sistema circular. Entonces, para cada ángulo que yo puedo medir en el sistema sexagesimal, tengo una alternativa para el sistema circular, ¿no? Y esta es una relación proporcional. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ahora vengo a la mitad del ángulo recto, por ejemplo, así como en amplitud angular en grados es la mitad del ángulo, respecto del arco también es la mitad del arco, ¿no? Entonces estaríamos en condiciones de decir que para un ángulo de 45 grados, el equivalente en radianes va a ser la mitad de este arco que medía pi sobre 2, o sea, la mitad de pi sobre 2 sería pi sobre 4 radianes. De esta forma, como es una relación proporcional, si duplico el ángulo en grados, duplico la longitud del arco. Si parto a la mitad la amplitud del ángulo, parto a la mitad la longitud del arco. Entonces, de esta manera, ante cualquier
medida angular en una de las sistemas de mediciones, se puede encontrar la otra, ¿no? Por ejemplo, si yo digo para un ángulo de 30 grados, para un ángulo de 30 grados, ¿cuántos radianes corresponde? X radianes. Entonces yo con una regla de tres simple lo puedo resolver. Puedo tomar cualquiera de estas relaciones como relación de referencia. Puedo tomar, por ejemplo, esta, la del llano, ¿no? Yo digo, si 180 grados equivalen a pi radianes, entonces 30 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Y una regla de tres simple. Voy a hacer 30 grados por pi radianes sobre 180 grados. Entonces tengo 30 grados por pi radianes sobre 180 grados. Acá la unidad de medida grado que está arriba con la unidad de medida grado que está abajo se simplifican, el 30 con el 180 se simplifican y entonces esto queda 6 y diríamos pi sobre 6 radianes. O sea que 30 grados se corresponde con pi sobre 6 radianes. Y de la misma manera, si yo dijera, por ejemplo, 3 medios de pi radianes, ¿a cuántos grados equivale? Bueno, de vuelta, con cualquiera de estas relaciones como referencia, por ejemplo, puedo volver a trabajar con la del llano. Ahora yo diría pi radianes es la medida de un ángulo llano en el sistema de medición circular. eh, Corresponde a 180 grados. Y entonces, 3 medios de pi radianes, para calcular x voy a hacer 3 medios de pi por 180 dividido pi. Entonces tenemos 3 medios de pi radianes por 180 grados sobre pi radianes. De vuelta, la unidad de medida radian con radian va a simplificar. 3 medios de pi con pi, bueno, pi y pi simplifica y queda 3 medios multiplicado por 180 grados. O sea, este pi, este radianes con este radianes, y 3 medios por 180 grados son 180 dividido 2, que es 90, por 3, 270 grados. Por lo tanto, 3 medios de pi radianes se corresponden con un ángulo de 270 grados. Y por ejemplo que esto, por supuesto digo que esto también vale para los ángulos midiéndolos en el sentido a favor de las agujas del reloj, ¿no? En el sentido negativo. Por ejemplo, si yo marco este ángulo de acá, que sabemos que en el sistema sexagesimal diríamos que mide menos 45 grados, en el sistema radial o circular diríamos que mide menos pi sobre 4 radianes. ¿Sí? De esta manera, todos los ángulos pueden estar medidos en cualquiera de los dos sistemas de medición. Para los problemas que vamos a ver al principio, montados sobre los triángulos rectángulos, parecidos a los que planteamos hace un ratito, vamos a usar grados, pero más adelante vamos a usar sobre todo los radianes. Cualquiera de las dos medidas es correcta. Si vamos a trabajar con estas medidas, si vamos a hacer cálculos con trigonometrías en la calculadora, lo único que tendríamos que tener cuidado es de poner la calculadora en el modo que reconoce estos ángulos. Porque, por ejemplo, ¿qué es un radián? Bueno, un radián sería el ángulo o la medida del ángulo que corresponde a un ángulo que subtiende a un arco de longitud 1. ¿Sí? Eso sería un radián. Bueno, por lo tanto, vamos a avanzar con las distintas propiedades y relaciones trigonométricas que vinculan las medidas de los ángulos y de los lados de un triángulo para poder resolver los problemas que nos quedaron pendientes que planteamos más
más atrás. Pero respecto a lo que sea de la calculadora, cuando uno quiere trabajar con la calculadora en el sistema sexagesimal, tiene que poner la calculadora en el modo del. Y cuando quiere trabajar en el sistema circular, debe poner la calculadora en el modo RAD. De esta manera, si nosotros estamos en el modo DEG e ingresamos una medida de un ángulo de 90, la calculadora va a entender que son 90 grados y no 90 radianes, ¿no? Porque 90 radianes sería otra cosa. 90 radianes sería la amplitud de un ángulo que subtiende un arco de 90 unidades de medida. Y si estamos trabajando con radianes, cuando ingresemos 90, la calculadora no va a entender 90 grados, va a entender 90 radianes. Por eso si queremos mencionar un ángulo recto y la calculadora está en modo rad, debemos ingresar pi sobre 2. Así que después si trabajamos con la calculadora vamos a tener que tener en cuenta esto.